Hola, buenas tardes, mucho gusto, bienvenidos. Aquí es la ciudad de Fort Myers, Florida. Usted es el pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries of Christ. Invitado, muy honrado por la invitación que me ha hecho la iglesia del suroeste de la Florida para compartir con ustedes en estos 40 días de oración e intercesión temas bíblicos, temas que son contemporáneos a lo que estamos pasando y que nos dan una perspectiva desde el punto de vista bíblico. Entonces, los invito, gracias una vez más. Entonces, oremos. Padre Santo, dándote gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que nos has dado de hablar acerca de tu palabra. Pedimos que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertas a esa revelación especial que procede de tu palabra. Señor, tu palabra es verdad, palabra es sabia, palabra es perfecta. Bendecimos a todos los que nos escuchan, sus familias. Una vez más, que la gloria sea para ti, en el nombre del Señor. Amén. Entonces, para los que no nos hayan oído, una vez más, 40 días, estamos en un reto de 40 días en el que estamos trayendo diferentes temas. Este será probablemente el único en español. Y traemos todos estos temas bíblicos para que desde una perspectiva bíblica Dios revele su voluntad, siendo lo que usamos para guiarnos cada día y en cada decisión correcta con esos consejos bíblicos que Dios nos da en su palabra. Entonces hoy vamos a tocar ciertas preguntas que son comunes para muchas personas acerca de los temas de hoy, pero que vamos a llevar a ver cómo la Biblia nos habla acerca de estas preguntas para encontrar esas respuestas bíblicas o bibliocéntricos que estén en nuestro aquí repertorio para ayudar a las personas a esos problemas a veces, esas cosas que nos inquietan y buscamos una solución, una referencia. Y aquí les daremos la perspectiva bíblica. Bueno, una vez más, hoy vamos a tocar la pregunta de ¿qué dice? O la pregunta es hecha, ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte física? ¿Cuál es la perspectiva bíblica? Entonces, digamos que los seres humanos se componen de dos partes. Una parte material y una parte inmaterial, para ser específicos. La parte material sería nuestro cuerpo físico. La parte inmaterial sería nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, recapitular, el hombre está hecho por Dios en tres partes: el alma, el espíritu y el cuerpo. Cuerpo, alma, espíritu son los componentes de cada persona. Fuimos hechos de acuerdo a la palabra de Dios en Génesis. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Mientras Dios
es 3 en 1. Hay una similaridad en esa parte de que Dios se compone de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y hemos hablado en otros videos acerca de el Dios que se representa en 3 personas. Dios también en eso tiene una parte física y lo otro espiritual. De ahí que la parte espiritual consiste del Padre, espiritual del Espíritu Santo, y lo físico sería, físico y espiritual sería la segunda persona, que es el Hijo. El Hijo encontramos en el en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo. Estamos hablando de que Dios se revela después de que se cumplan las profecías de cientos de años antes de que el Mesías llegaría, de que el Cordero Perfecto llegaría. El apóstol Juan, escribiendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que en el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Y después alrededor del 14 nos dice, y el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Cuando el Verbo se hace carne, entonces viene a ser el componente de los 3 que eran espíritu. Ahora hay uno que ha tomado carne como nosotros. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando sobre la muerte? Entonces, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son unidos y son la parte componente de lo que llamamos un ser humano. Entonces, hay un fin en consecuencia de nuestro pecado. Si nosotros fuéramos, y ahorita lo vamos a cubrir, a Génesis, vamos a encontrar que en el principio de Dios no era la intención de Dios que fuéramos mortales, que fuéramos físicamente mortales. Pero como ahorita veremos, entonces vamos a ver y vamos a leer los versículos de la palabra. Y básicamente es que la muerte física es una consecuencia de la desobediencia que ocurrió en Génesis. Entonces vuelvo a decir, en el principio no era la intención de Dios que eso sucediera. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, pero vamos a Génesis y repasemos estos versos. Génesis capítulo 3, en el verso 17, nos dice, y hablando está Dios. Y estamos en el escenario de que el hombre está en este momento, después de la creación, Dios lo pone sobre todo en el paraíso y le dice que no desobedezca, que puedes tomar todo esto, de todo fruto puedes comer, menos del fruto de la vida y de la muerte. Y hemos hablado cuando hemos cubierto extensivamente Génesis, y ojalá lo repases, porque ese es el principio de todo, el principio del hombre, el principio de la mujer, el principio de la humanidad, el principio del pecado, y también hay un principio de la parte que se llama la redención. Entonces hablemos por esta consecuencia de cómo ocurre la muerte, por qué Dios permite esta muerte física.
Estamos hablando únicamente en la física. ¿Y qué sería muerte física? Muerte física sería entonces la separación entre el espíritu y el alma y el cuerpo. El cuerpo muere y se separa, y el alma y el espíritu suben a la presencia de Dios. Nuestro cuerpo pues permanece aquí. Pero ¿dónde empezó todo esto? Bueno, si vas a Génesis, como dijimos, capítulo 3, versículo 17, Dios hablando le dice al hombre: porque desobedeciste la voz, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él. Entonces, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos son como hierbas, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque de polvo eres y al polvo volverás. Vamos al... Bueno, entonces, de ahí que la sentencia, cuando Dios creó al hombre, ahí estamos en Génesis, dice que cogió el polvo, le infundió vida y formó al hombre. Y ahora en la sentencia, Dios le dice: vas a volver a ese polvo. Y empieza ese reloj, esa muerte física. Porque la advertencia de Dios es: si comes de ese fruto, morirás. Y aquí en este momento, cuando Dios pone sentencia, entonces empieza lo que nosotros llamamos tiempo. Con un reloj, tic, tic, tic. Y el cuerpo humano empieza un proceso. Ahora antes era infinito, ahora es finito, tiene un fin. Y el fin es la muerte física, donde este cuerpo cesará, empieza a envejecer, tiene un límite, y ese límite para cuando, al momento de la muerte. Y otras cosas han entrado. De ahí entra la enfermedad, la vejez, etc. El trabajo. Entonces, lo bueno de esto es que en Génesis también hay un plan de redención. Entonces veamos también, mientras hay muerte, Dios en su amor, aquí en este principio también declara la redención, la vida, la restauración de esto que se acaba de perder. Entonces vayamos a Génesis capítulo 5, en los versos 1 al 28. Entonces, continuaremos después de eso, de la maldición. Es la continuidad, el resultado continuo, porque hasta hoy sigue esa maldición. Y la muerte entró y estará aquí permanente hasta que, bueno, pues miremos la otra parte de Génesis, de cuando
también engendramos ahí la naturaleza pecaminosa de nuestros padres Adán y Eva. Perdón. Entonces en Génesis 5, 1 al 28 dice, este es el libro de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados llamó él, y el nombre de ellos fue hombre. Cuando Adán tenía 130 años, engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces ya Adán tiene 130 años y continúa a su hijo Set. Los años que vivió Adán después de engendrar a Set fueron 800. Engendró hijos e hijas. Todos los años que vivió Adán fueron 930 y después murió. Cuando Set tenía 105 años, engendró a Enos. Set vivió después de engendrar a Enos 807 años. Y engendró hijos e hijas. Todos los años de Set fueron 912 y murió. Cuando Enos tenía 90 años, engendró a Cainán. Enos vivió después de engendrar a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enos fueron 905 y murió. Cuando Cainán tenía 60 años, engendró a Mahalaleel. ¿Cuánto vivió Cainán? Después de engendrar a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Todos los años de Cainán fueron 910 y murió. Cuando Mahalaleel tenía 65 años, engendró a Jared. Y entonces Mahalaleel vivió después de engendrar a Jared 830 años. Y engendró hijos e hijas. Todos los años de Mahalaleel fueron 895 y murió. Cuando Jared tenía 162 años, engendró a Enoc. Jared vivió después de engendrar a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Todos los años de Jared fueron 962 y murió. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enoc fueron 365. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo. Cuando Matusalén tenía 157 años, engendró a Lamec. Matusalén vivió después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Todos los años de Matusalén fueron 969. Entonces Matusalén vivió casi 1000 años. 969 y después murió. Verso 28, último. Cuando Lamec tenía 182 años, engendró a su hijo y lo llamó Noé.
diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y de la penosa labor de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Bueno, entonces tenemos aquí la base bíblica para saber, aunque estos tuvieron larga vida, también murieron. Y ahí encontramos la descendencia, aparte de lo que ya habíamos visto en Génesis acerca de los primeros dos hijos que tuvieron a Adán y Eva, que fueron Caín y Abel. Es interesante cuando vemos la cantidad de años, porque la cantidad de años es distinto, y ojalá pues otro día cubriremos un poquito acerca cuando Dios corta esa edad, y obviamente podemos de una manera especular lo que ellos comían, lo que no comían, donde vivían, cómo vivían, etcétera, que tuviera algo que ver con la cantidad de edad que ellos tuvieron. Hay una fluctuación en los años de cada uno de estos descendientes de Adán y Eva. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que Dios ahora, por la muerte de Jesús, le ha quitado el poder a la muerte. Y vemos que Jesús mismo tuvo una experiencia en el tiempo de la muerte física, porque la experienció. Entonces vamos aquí a sustanciar un poquito esto acerca ahora de la muerte del Hijo de Dios. Primero vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 8 al 10. Que dicen así. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Está hablando Timoteo. Más bien se participe conmigo en los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Fue Él el que nos salvó, nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Importante, aquí vamos. Él anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Si eso no te convence, vamos a la 1 de Corintios. Al capítulo 1 de Corintios, capítulo 15, verso 50. Vamos del 50 al 56, que dice así. Perdí aquí 50, 56. Ok. En el 50 dice: y os digo, hermanos, esto Corintios, el apóstol Pablo en la letra a Corintios,
Os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. 51. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de corrupción y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La palabra escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder es la ley. Nos está tratando de decir que inclusive la muerte de Jesús física nos trae ahora la redención de Dios, donde esa muerte nos da esa victoria. Lo incorruptible que es aquí difícil de entender para algunos, lo incorruptible es Jesús. Lo corruptible somos nosotros. Y ahora con la sangre de Jesús somos cubiertos por ese sacrificio. Tenemos victoria sobre el pecado y la muerte porque Jesús vence. Lo incorruptible sufrió la muerte y nos hace ahora por su sangre incorruptible, porque si no, no podríamos heredar el trono de Dios, el cielo. Entonces, Pablo aquí le dice a la muerte: ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu dolor, tu aguijón? Porque en esa cruz Cristo ha vencido la muerte y el pecado. Bueno, ojalá esto no sea muy complicado, sino que hayamos simplificado lo que dice aquí en lo físico. Y la pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de nuestra muerte y por qué morimos? Si tú no tienes una relación con Cristo, si tú no has sentido esa victoria sobre el pecado y la muerte y no estás seguro, hay una manera, y la manera es la que hemos cubierto: que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Y que todos hemos fallado. Pero Dios te ama tanto que mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir en la cruz por tus pecados y los míos. Y que si yo lo recibo, lo acepto, yo voy a tener vida eterna, venciendo la muerte, venciendo el pecado. Y este cuerpo que un día morirá, será resucitado, será inmortal, como lo es Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Confiésalo con tu boca, recíbelo, créelo en tu corazón. Cree en que Él es Hijo de Dios, murió en la cruz, resucitó al tercer día, y que ese es un regalo de Dios, un perdón para ti, para tus fallas, para tus pecados. Que si tú lo recibes, lo aceptas, lo crees en tu corazón, tú tendrás la victoria sobre el pecado y la muerte. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Una vez más, Pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries de Cristo en estos 40 días de intercesión. Espero que continúen con nosotros. Si tú hiciste oración, tú eres salvo ahora, eres más que vencedor. Y sí, morirás en cuerpo, o si no, en el rapto, en un instante, si todavía estás vivo, lo que se llama el rapto, irás con Jesús
y después en el cielo recibirás un cuerpo inmortal, glorioso, para nunca más morir. Y para aquellos que somos hijos de Dios, estamos salvos. Esta es una promesa, un conforte de nuestra espera y nuestro destino. Los invito a que continúen, que perdonen la brevedad de estos segmentos. Estamos limitados para dar oportunidad a otros en segmentos de más o menos 30 minutos, para dar oportunidad a otros, y lo estamos haciendo diariamente por estos 40 días. Entonces, síguenos en las redes sociales, yo estaré todos los días hasta el día 40, dándoles palabra, dándoles mensajes bíblicos, contestando estas preguntas que muchos tienen, para ver si reciben una revelación y una inspiración de la verdad que Dios tiene para cada vida, y para que tengas paz sobre lo que Dios contesta bíblicamente en estas preguntas. Una vez más, desde Fort Myers, Florida, se les bendice a cada uno. Padre Santo, que sigas bendiciendo a cada familia, a cada persona que nos escucha, con necesidades, con la palabra, con revelación, con sabiduría. Gracias, Señor, por todos aquellos que escuchan, todos aquellos que recibirán de ellos, y gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hasta la próxima.